Quiero empezar este episodio haciéndote una pregunta. ¿Cuáles son tus testimonios? ¿Qué es lo que Dios ha hecho contigo? Muchas veces en la vida de fe nosotros optamos por esconder esas cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas, la manera en la que llegamos al Evangelio, los milagros que hemos recibido de parte de Dios. Muchas veces no los compartimos con muchas personas, únicamente con el círculo más cercano, y eso en algunas ocasiones recibimos cosas de parte de Dios, tenemos experiencias con Dios que las guardamos y no se las contamos a nadie. Y eso es porque no entendemos el poder que tiene el testimonio. La experiencia personal que cada uno de nosotros ha vivido es importante y puede causar un impacto muy grande en la vida de las personas que escuchan. Porque el testimonio que cada uno de nosotros tiene es el Evangelio de Cristo haciéndose real y haciéndose vivo en cada uno de nosotros. Estamos en un tiempo donde las personas, algunos pueden escuchar la palabra y van a ser redargüidos por el Espíritu Santo, pero hay otras personas que quieren una prueba real, una prueba que ellos puedan ver de que lo que la Biblia está diciendo realmente es verdad. Y esa prueba que ellos pueden ver, esa prueba que ellos pueden tener delante de ellos es tu vida, el cambio que Dios ha hecho en ti y las cosas maravillosas que tú tienes que contar de las obras que Dios ha hecho contigo. El apóstol Pablo era una persona que entendía muy bien el poder que tenía el testimonio de él. Y esta era una herramienta que el apóstol Pablo siempre utilizaba a cada lugar en donde iba. Él les presentaba el evangelio a las personas que no conocían acerca de Dios, pero primero empezaba contándoles de dónde Dios lo había sacado, de qué manera él había tenido el encuentro con Cristo y cómo su vida había sido transformada a causa de ese encuentro. Posteriormente, luego de contarles la experiencia personal y vivencial que él tenía, entonces empezaba a contar el plan de salvación para que aquellas personas también pudieran acogerse a ese regalo inmerecido que viene de parte del Padre. El testimonio es lo que le da la validez a esa palabra que tú estás hablando. Es lo que te da ese derecho legal de decir, no, Dios sana, porque ya Él me ha sanado a mí. No, yo te puedo decir que Dios es un Dios que transforma vida, porque Él transformó mi vida. Es así que tu testimonio va a respaldar esas palabras que tú estás diciendo. Cuando Dios le dijo a Moisés que fuera a rescatar al pueblo, Él dijo, Señor, y si yo voy y no me creen, o sea, ¿cómo van a creer que tú me enviaste? Y Dios le dijo, aquel que no crea por las señales va a creer por las obras. Por esa razón, Dios le dio a Moisés esa capacidad de hacer grandísimas obras, milagros, a través de la vara que él tenía en su mano. ¿Para qué? Para que el pueblo creyera. Esa vara iba a ser el testimonio de que Dios era el que lo había mandado. De la misma manera, el cambio que Dios hizo en tu vida, las cosas que eran imposibles que sucedieran, pero que sucedieron gracias a la intervención de Dios, son la prueba de que tu evangelio es un evangelio real. Hay algo que sucede en la Biblia que es bastante interesante. Luego que Jesús resucita, encontramos en el libro de Juan, capítulo 20, del versículo 19 al 22, una experiencia que él vivió junto con los discípulos en ese momento donde ellos estaban siendo perseguidos y buscados porque el Sanedrín, aquellas personas que estaban a cargo, aquellos que se encargaron de crucificar a Jesús o más bien de colocarlo en manos de Pilatos, estaban buscando a los apóstoles para también hacerles lo mismo. Y la Biblia en el Evangelio de Juan dice lo siguiente: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio, les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Primero, los discípulos se encontraban en un lugar encerrados, porque tenían miedo, es lo que nos dice la palabra. Así como estos discípulos tenían miedo, así hay una humanidad, personas que tienen miedo por una enfermedad que tienen, por un problema que tienen, porque tienen miedo a la muerte. Hay un mundo que está temeroso. Y así como en esta ocasión dice la palabra que cuando los discípulos tenían miedo, Jesús se les presentó allí en medio. Jesús resucitado se les presentó en ese lugar donde ellos estaban con miedo. Así igualmente a tu alrededor hay personas que están pasando por momentos difíciles y tú eres esa luz que ha aparecido allí y está en el medio de ellos. Pero si Dios te ha puesto en ese lugar es para que hagas algo. Lo interesante es que Jesús se aparece a ellos y le dice, paz a vosotros, y dice la palabra que le muestra las heridas de las manos y el costado. Jesús no solamente había resucitado por sus pecados, sino que le estaba mostrando su testimonio.
la evidencia viva de que el evangelio, la palabra que él les había predicado durante 3 años y medio, era real. Cuando estos hombres que estaban temerosos vieron las manos del Señor y el costado y escucharon la palabra que él les decía, paz a vosotros, ya no tenían miedo, sino que cobraron ánimo, y la palabra dice que se regocijaron viendo al Señor. Todo el miedo desapareció cuando Jesús llegó, le dijo, paz a vosotros, o sea, le mencionó esa palabra, pero le mostró evidencia de que esa paz que él les estaba anunciando podía ser real porque él había resucitado y le estaba mostrando la evidencia de eso. Cuando hacemos esto de la manera que lo hizo Jesús, mostramos la evidencia y damos la palabra, entonces podemos decirle a esas personas que conozcan a Dios lo que Él les dijo posteriormente. Reciban el Espíritu Santo, porque en ellos va a crecer una fe y van a decir, lo que esta persona me está diciendo es verdaderamente real. Y de esa manera, a través de tu testimonio, tú vas a cambiar la vida de esas personas. Si Dios te permitió vivir una experiencia difícil y llegó a tu rescate, es para que tú le cuentes a otros y esas otras personas puedan crecer en Él y más adelante puedan ser testimonios para que otras personas se salven. Así que empieza a contar tu testimonio y Dios se encargará del resto. Espero que tengas un día lleno de bendición para ti, para los tuyos, y le damos gracias a Dios porque Él tiene una palabra todos los días para cada uno de nosotros.